Hoy es martes y es el turno del doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana, que su espacio es un bálsamo para todos nosotros. Y hoy trae un tema que es, fíjese qué paradoja, siendo el tema de la soledad, es un tema generalizado, sobre todo por la pandemia. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio el día de hoy. Efectivamente, Joaquín, como lo estás comentando, estamos viendo una etapa inédita en la que muchos, sobre todo aquellos más vulnerables, están confinados, aislados, sin poder convivir ni siquiera con sus familiares cercanos. Abuelos sin poder ser visitados por sus hijos y nietos, personas con distintas vulnerabilidades de salud que llevan meses encerradas con la esperanza de que esto ya termine, que ya se encuentre un remedio, la vacuna o alguna medicina que permita que las cosas regresen lo más parecido a lo que eran. Poder volver a ver personas, salir al sol, a caminar, a encontrarse de nuevo con el mundo es la esperanza que millones de personas tienen alrededor del mundo. Y es que la consecuencia de todo esto es el problema que recorre el mundo, Joaquín. La soledad que deprime y acaba con las personas. ¿Te acuerdas, Joaquín? Hace algunos meses presentábamos en este espacio un estudio de la Universidad de Harvard, el estudio más largo del mundo por su duración. Un estudio que comenzó en la década de 1930 y que ha continuado hasta nuestros días. El objetivo de aquel estudio era entender qué es lo que hace felices y que vivan más años las personas. Un estudio, Joaquín, particularmente original, porque no es común que una institución mantenga tanto tiempo vigente ese esfuerzo, ya sea porque se acaban los fondos. Este estudio pasó por las consecuencias de la crisis de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, porque se acaba el interés, el impulsor y coordinador de este estudio murió, y luego murió otro y el que lo sustituyó, de manera que ahora está en el cuarto. Se escogieron poco más de 700 personas en este estudio, la mitad de la élite bostoniana y la mitad de uno de los barrios más pobres de la ciudad. Cada año a todas estas personas se les hicieron entrevistas, también a sus familias, amistades. Se les realizaron estudios médicos de todo tipo. Conforme fue avanzando la tecnología de los análisis de sangre, pasaron a las tomografías y los resultados del estudio, Joaquín, fueron impresionantes. Las personas que han vivido más años, algunas todavía vivas de esos 700, ya nonagenarios, y que han sido más dichosas, no fueron aquellas que tenían los niveles más bajos de colesterol a los 50 años, o aquellas que parecían tener mayor salud pasando los 40. Las personas más felices y que vivieron más años fueron aquellas que tuvieron las mejores relaciones humanas. No necesariamente en gran número, sino en calidad. Sus relaciones familiares, sus amistades, su participación en la comunidad fue lo que delineó su éxito en la vida. Mucha gente en ese sentido se plantea, por ejemplo, Joaquín, en ocasiones, pensando en esto, dietas, ¿no? La dieta mediterránea como un modo de tener vida sana. Si bien es cierto que los ingredientes de esta dieta han demostrado ser más benéficos para el cuerpo, también lo es que el estilo de vida mediterráneo es un estilo en el que las relaciones humanas prevalecen y que la comida es un momento importante para estar con los demás disfrutando el momento. Por eso, Joaquín, cada vez más se dice y estamos convencidos de que la soledad mata. Hoy estamos frente a una situación en ese sentido muy compleja. Las personas que han fallecido de COVID-19 lo han hecho en las peores circunstancias posibles, solos e aislados, lejos del consuelo de la compañía de los suyos. Este es posiblemente el mayor castigo que hemos sufrido durante esta pandemia. El problema de la soledad, Joaquín, no es algo que haya surgido con la pandemia. En la modernidad y sobre todo en las últimas décadas en Occidente, este ha sido un problema central. En la antigüedad, Aristóteles definió al hombre como un zoon politikon, esto es, como un ser social por naturaleza. Desde esta perspectiva, la sociedad es connatural al hombre. No se puede entender el hombre sin sociedad. Sin embargo, a partir del siglo XVI, en que inicia la era de la modernidad, esta concepción cambió. Bajo una perspectiva antropológica pesimista, Thomas Hobbes, filósofo muy influyente de la época, sostenía en su famosa obra El Leviatán la frase Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Tiempo después, Juan Jacobo Rousseau, en el libro El contrato social, señalaba que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. El paradigma pasó
Entonces, de ver al hombre como un ser social por naturaleza, verlo como un individuo que crea la sociedad por necesidad. Pero la sociedad no es algo connatural a él. La sociedad es un artefacto instrumental al servicio de la conveniencia de cada uno. Esta idea del hombre como individuo se grabó en el subconsciente colectivo, llevándonos a la idea de que toda nuestra identidad, nuestro desarrollo y nuestra felicidad las debemos alcanzar individualmente, sin cooperación, sin estar abiertos a los demás. Inclusive, el espectro de las ideologías políticas que se creó en la modernidad, tanto de derecha como de izquierda, se basa en el individualismo. El individualismo nos trajo, Joaquín, una pandemia silenciosa, la que yo llamo la de los solos, los que viven sin relaciones humanas vigentes y profundas, entre las que están los abandonados como los adultos mayores, los que no son útiles por alguna discapacidad o los que se aíslan, que son la mayoría. Y aquí creo que conviene distinguir entre dos tipos de soledad. Por un lado, la que yo llamo de los solos, que es una soledad vacía, triste, en muchos casos egoísta, y la soledad enriquecedora, por otro, la soledad que permite al hombre en silencio la reflexión. La soledad de los solos es vacía de contenidos, deprimente, quien la sufre enferma. Esta soledad de los solos es un encerramiento, un aislamiento muchas veces por motivos egoístas. Para esta soledad no importa que estés rodeado de gente, no importa que estés en medio de una multitud, que salgas a la calle o al tráfico. La verdad de las cosas es que al no generar relaciones profundas con los demás, al no abrirte a los demás, estás solo. Aquí, Joaquín, no sé si recuerdas aquella canción de los Beatles que se llamaba Eleanor Rigby, que en un estribillo dice, mira, cuánta gente solitaria. Y si este ya era un problema que veníamos arrastrando en esta sociedad moderna, la pandemia, el confinamiento vino a llevarlo a unos niveles inimaginables. Hay pandemia de soledad en los niños que no pueden convivir, que no pueden socializar ni aprender de sus compañeros en el colegio. Hay la pandemia de soledad de los jóvenes encerrados todo el día, pero sobre todo la pandemia de soledad de los adultos mayores, los más vulnerables, los que no tienen en muchos casos actividades que los distraigan, personas con quienes convivir y profundizar. Por eso se vuelve relevante plantear cómo podemos enfrentar en el momento actual esta soledad, la de los solos. Por otro lado, decíamos, está la soledad que yo llamo enriquecedora, que permite la reflexión. La palabra reflexión, Joaquín, viene del latín reflectus, que es la acción de doblar, curvar. La reflexión es doblarnos sobre nosotros mismos, descubrirnos, comprender nuestra identidad y a través de ello también descubrir nuestro exterior con ojos nuevos. Sobre esta soledad enriquecedora hablaremos más a detalle en otro programa, sabiendo que una solución definitiva a la soledad de los solos es transformarla en soledad enriquecedora. Transformar el vacío que angustia y deprime en reflexión y sentido de la vida. Pero por el momento, Joaquín, daremos 6 consejos prácticos que pueden servir de ayuda en estos momentos de soledad. El primero, apuntarse a cursos que obliguen a expandirnos, a salir y enriquecernos. Hay gran cantidad de cursos en línea, muchos de ellos gratuitos que se pueden tomar. Lo segundo, Joaquín, cuidar a nuestros amigos, buscarlos, dedicarles tiempo y escucharlos, interesarnos, compadecernos de ellos. Compadecer viene de padecer con el otro. Decía el famoso psicólogo Viktor Frankl que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Cuando más se quiere abrir hacia adentro, más se cierra. Hoy se pueden aprovechar muchas plataformas tecnológicas para no perder contacto. Tercero, leer libros sobre relaciones humanas positivas. Libros sobre valores, Joaquín. Otro tipo de libros no nos va a ayudar. De hecho, los libros pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Cuarto, procurar estar activo la mayor parte del día, teniendo actividades que nos gusten, que nos harán sentir valiosos y útiles. No dejar espacios de pasividad que se pueden convertir en algo muy dañino. Quinto, hacer ejercicio en la medida que podamos dentro de la casa. Tenemos un cuerpo humano vivo, hay que aprovecharlo. El ejercicio oxigena y genera sustancias que nos llevan al optimismo. Y sexto, no alimentar el odio social. Procurar no ser tan críticos de manera ácida. La crítica permanente debilita y destruye al que la realiza. Cuidar en ese sentido nuestra participación en las redes sociales, Joaquín. Desde luego son 6 consejos, Joaquín, que ayudan,
que no son la solución definitiva, pero en este momento se pueden aplicar de manera valiosa para enfrentar esta pandemia tan grande que tenemos en todo el mundo, Joaquín, la pandemia de la soledad. A ver, doctor Lozano, hablas de leer libros de relaciones humanas, porque un libro te ayuda o te daña, ¿no? Como, sí. A ver, dime un libro, porque yo así no alcanzo a entender. Yo siempre he sido un escéptico de todos estos libros de superación personal, pero estos libros de relaciones humanas, dime uno, dime dos. Mira, uno que vimos, Joaquín, que alguna vez tocamos, ¿te acuerdas? El Grit, un libro muy interesante que habla cómo la pasión y la perseverancia, ese sería un ejemplo claro. Otro libro que alguna vez también aquí recomendamos en el programa, de los 10 cosas que no hacen las personas mentalmente fuertes. Libros que tienen que ver, por ejemplo, Joaquín, con pasajes de la historia que son muy relevantes, como momentos de gloria, ¿no? De algún momento positivo. No me refiero, Joaquín, y esto qué bueno que lo estás tocando, porque hay mucho de literatura también un poco más barata en todo este sentido, ¿no? Libros que pudieran no ser lo que estoy intentando expresar aquí. Lo que me refiero es que hay que intentar que sean libros constructivos, porque es muy fácil encontrar, por ejemplo, y a la gente le gusta, o una novela deprimente, o empezar a leer aspectos muy críticos sobre lo que somos y cómo somos. Y eso, pues hay muchísima literatura. Y a alguien que está solo, oye, doctor, que está deprimido por la soledad, no le ayuda. Sí. Doctor, no empezar a leer La piel de Curcio Malaparte, por ejemplo, ¿no? Sí, Joaquín. Efectivamente. Mira, de lo que se trata es de intentar leer cosas que nos ayuden a ver la vida de un modo diferente, que nos ayuden de algún modo a ver aspectos optimistas o esperanzadores, no aspectos que nos vengan a llevar sobre la crítica social. Por ejemplo, hay muchas novelas de crítica social, hay muchos escritos inclusive que van en esa línea, y mucho escrito. Eso a una persona sola, lo que le hace, en una soledad ya de caída deprimente, lo que le hace es un daño enorme, porque la refiere en esto que yo te decía, que se puede convertir en un odio social y un encerramiento en sí mismo. Es cuando la soledad se vuelve más ácida, se vuelve más destructiva en nuestro interior. Y es lo que tendríamos que evitar a toda costa, Joaquín, me parece a mí. Y no solo en la soledad, y no solo, doctor Lozano, en la soledad, también en la convivencia. A mí me dice mi mujer, ya no me des más datos, ¿sí? Porque yo digo, mira, Francia 30,000 casos en un día, mira Madrid confinados, mira estado de sitio en París, mira Bruselas también cierra, mira el número de muertos. Me dice, ya no me des más, ya no quiero saber más de eso. Es una defensa, ¿no? Es una realidad terrible, Joaquín, para donde volteemos. Estamos viviendo un momento de una situación verdaderamente inédita y compleja, pero mira, ese momento de estar con tu mujer comiendo, de poder hablar de otras cosas, de poder simplemente preguntarle cómo está, ver cómo están los hijos, las hijas, es un mundo que tenemos muy propio y muy positivo sobre el que podemos construir y que depende de nosotros. El otro mundo, Joaquín, lo escuchamos, lo entendemos, lo sufrimos, pero no podemos hacer mucho más. Y ese mundo ahí sigue, y nuestra vida se va acabando y van pasando los días. Entonces es cuando tenemos que voltear más hacia nosotros, hacia nuestra familia, e intentar justamente poner ese acento en lo positivo. Tantas cosas buenas que tenemos alrededor, amigos, familia, nuestro propio mundo interior, que es el que nos tendría en ese sentido que levantar de esta terrible soledad por la que estamos pasando, Joaquín, muchas personas. Y por último, doctor Lozano, sé que yo podría estar horas contigo, pero sé que estás ocupado. Una cosa es ser solitario y otra cosa es la soledad. Sí, Joaquín. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente, Joaquín. Hay una soledad, yo por eso distinguía entre los dos tipos. Hay una soledad muy buena, que es muy enriquecedora, que se busca a propósito y que son los momentos de reflexión,
esto que te decía de reflexión, ¿no? De pensar sobre uno mismo, sobre la vida, sobre dónde estamos, sobre qué hacer con nuestra familia, sobre qué errores hemos cometido, qué aciertos hemos tenido, cómo poder ayudar a los demás, en fin. Esa es una soledad que a veces se necesita y es muy positiva y muy necesaria. Pero la otra es la soledad, Joaquín, vacía de contenido. La soledad del que está en ese mundo totalmente enconchado, lleno de esa nada, de ese vacío, en el que van pasando las horas del día de una manera terrible, como ha sucedido a tanta gente en la pandemia, y no se acaba el día, y no hablas con nadie, y no haces nada, y entonces te empieza a invadir la depresión, te empieza a invadir la tristeza. Es una soledad que mata, Joaquín, y esa es la que tenemos que evitar a toda costa. Bien, doctor Lozano, pues con la admiración y la gratitud de siempre. Nos vemos el próximo martes, nos dejas girando y sí, efectivamente te has convertido en un bálsamo, sobre todo en estos días y pues sí, yo te lo agradezco muchísimo y te mando un abrazo. Joaquín, y ya no urge que sea martes. Para mí es un privilegio este espacio, doctor, que me das aquí, de verdad. Te mando un abrazo. No, doctor, yo recibo mensajes de miles, de cientos de miles de personas sobre este mensaje, sobre este espacio que lo quieren casi diario. Gracias, doctor. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, el doctor José Antonio Lozano, rector de la Universidad Panamericana.